darle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togenetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Me gusta la gente que cuando saluda. Bueno, vamos a dedicar esta canción a Dani y a los amigos de... ¿Por qué? ¿Qué progresista? Horario de ¿Por qué protección. sos tan woke? Quiero un horario de protección al WhatsApp. Que haya un momento. Bueno, se puede estar pendiente. Se puede silenciar, puede caer en la decisión de uno del uso que hace la tecnología. Volvemos siempre a las teorías de, bueno, un martillo es un martillo, lo usás para ciertas cosas. En algún momento lo discutimos con Dani, que también es
medio propenso a esas cosas. Solo el que tiene la vida resuelta no necesita las redes sociales. Solo si no tenés ningún problema, tipo... No le quiero rayar el auto a Víctor Hugo, pero soy Víctor Hugo, que tengo a alguien que me atiende a gente todo el tiempo y no tengo celular. Y sí, flaco, porque tenés otro que lo hace por vos. Claro. Para mí, si no tenés la vida resuelta, tenés que tener WhatsApp, porque es así. Sí, es parte del laburo, más para gente como nosotros. Yo sé que es una herramienta, que es útil, que todo, pero llega un momento en el que la insistencia, es como, viste, como alguien que te está tirando de la manga todo el tiempo, dice, y vos querés por ahí, nada, querés mirar por la ventanilla del bondi, tranquilo, observar la vida, eso que sucede cada vez menos, viste, que subís al transporte público y está todo el mundo enfrascado en su pequeña pantallita, y llega un momento en el que a uno le agarra así como la cosa de me quiero ir al monte, me quiero ir a Punta Indio con mi cuñado Tito Canoas y observar medio Pepe Mujica esto que estamos comentando, la gente... No va a empezar a tildar de Pepe Mujiquismo. Sí, abuelo lo acompaña hasta el geriátrico. Claro. Esa cosa. ¿Cómo le va, Duarte? Buenos días. ¿Qué sé yo, mejorando. mejorando. Hasta que vuelva a jugar River. Claro, sí, ahí es donde... Bueno, es una curva así, viste, en mi vida juega River, se cae todo y empieza a subir. Ese fue el único consejo, no voy a revelar en público, pero ese fue el único consejo que no me dio la persona que vi ayer, que te estaba comentando ahora fuera del aire. Que me podría haber dicho, y bueno, y también deja de ver a River un ratito. Que por ahí a la salud no hace bien. No, claramente. Bueno, 10 horas, 8 minutos, 9 minutos en la República Argentina, en una mañana en la que, bueno, es miércoles, ustedes saben, es el miércoles en el que el día de la semana en el que Patricia Bullrich se frota las manos, excitada por la posibilidad de volver a apalear a jubilados, a toda clase de personas que se manifieste en las cercanías del Congreso, así que, bueno, vayan con cuidado, porque hay todo un deporte de este gobierno alrededor del ejercicio de la crueldad que se verifica los miércoles y que lamentablemente se naturaliza. Ya nosotros llegamos a la radio a estas horas, un rato antes de las 10 de la mañana, y ya ves dispositivos de seguridad como si estuviéramos esperando la visita del Papa, más o menos, ¿no? Que decís, bueno, ¿será necesario tal despliegue de fuerzas de seguridad? Es el mensaje amedrentador y es la preparación para el deporte que llevan a cabo las fuerzas de seguridad todos los miércoles en la zona del Congreso, ¿no? Sí, que para el gobierno además es casi como una especie de actitud de campaña, ¿no? Una especie de acción que utiliza para propagar sus ideas. Que dado el resultado electoral tampoco le fue tan mal, ¿no? No, claro, esa es la parte desesperante del asunto, ¿no? Cuando decís, bueno, evidentemente hay un sector del electorado a la que no le mueven el amperímetro, no tendrá jubilados en su familia, supondrá que nunca va a envejecer y nunca se verá en la situación de tener que reclamar por un haber jubilatorio absolutamente mínimo para la exigencia de la vida en Argentina, que el bono sigue 70 lucas el bono, ¿no? 70 lucas desde que asumió el gobierno, año casi 7 meses. Claro, ¿no? Entonces... Más, año y 11 meses. Hay gente que bueno, quizá abona la teoría punk de no hay futuro, no ve que en el futuro pueda llegar a estar en ese lugar. El famoso a mí no me va a tocar. Pero bueno, ya en algún momento uno se ha acostumbrado en la Argentina a estos ciclos en los que pasás de un optimismo, de un momento en el cual parecen las cosas encarrilarse hacia una situación de mayor conciencia social y todo eso, y después, bueno, caes en pozos como el libertarianismo que estamos viviendo en estos tiempos, confías en que vuelva a elevarse la ola, pero llega un momento que te aburre un poco ese ciclo repetido. Bueno, una de las noticias del día, y por eso ya tempranito queremos hablar con nuestra compañera Irina Hauser, tiene que ver con una nueva acción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no se ha acostumbrado a esta clase de arbitrariedades y que acaba de confirmar la condena a un oyente de este programa, porque Julio De Vido no se escucha muy seguido, está siempre muy atento, y la Corte, bueno, está indicando que vaya a prisión por la tragedia de Once, por aquel famoso el tren que no frenó y que produjo una serie de muertes. Irina, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Igual propongo que no nos acostumbremos a estas arbitrariedades de la Corte, ¿no? Uno trata de que no, pero lo que pasa es que, viste, bueno, vos lo sabés mejor que yo, ¿no? Como hay toda una línea de conducta sí, ¿no? De pisotear todo tipo de seguridad jurídica en la Argentina, porque sí, no, y este año la verdad que es muy impactante todo lo que
lo que está pasando desde la Corte y en el Poder Judicial en general, pero bueno, uno sabe que la Corte Suprema es el modelo que después siguen el resto de los tribunales, ¿no? Uh-huh. Y lo que ha pasado ayer es que la Corte deja firme una condena contra Julio De Vido, que justamente tiene que ver con el juicio por la tragedia de Once. No es que la Corte ordena la detención, sino que, lo mismo que pasó con Cristina, ¿no? Que al dejar firme la condena, le traslada el tema al tribunal oral, y en este caso el que ejerce la ejecución, que es el juez Ricardo Basílico, es el que define, el que terminó definiendo que se presente mañana Julio De Vido a los efectos de quedar detenido. Hay una cuestión importante para contar acá, porque ¿por qué decimos que esto es arbitrario? ¿Por qué nos llamó la atención? ¿Por qué le llamó la atención a los propios abogados de Julio De Vido? En este caso, ellos habían hecho un planteo en una instancia anterior, donde decían que el delito por el que fue condenado está prescripto, ¿no? Uh-huh. Esto está en la Cámara de Casación Penal Federal, uh-huh. Está sin resolver este planteo. Entonces, lo que es acá una irregularidad, y además que va contra la doctrina de la propia Corte, es que han resuelto, sin entrar además a analizar nada, ¿no? Como ya también se está volviendo costumbre, la confirmación de la condena, sin que Casación haya resuelto este planteo de prescripción. ¿Se entiende? Uh-huh. Se saltearon una parte. Uh-huh. Se saltearon esta cuestión, ¿no? No importa nada, total tenemos que resolver porque se ve que alguien lo está pidiendo, ¿no? Ese es un poco el escenario, y es parte además de una queja que manifiesta públicamente el abogado Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, diciendo en términos jurídicos no tenía jurisdicción. No tenía jurisdicción quiere decir no se podía pronunciar todavía porque estaba en trámite esta cuestión que les estoy explicando, ¿no? Que es la prescripción de la acción penal. Así que una anomalía atrás de otra. Difícil de frenar ahora porque el juez Basílico ya ordenó la ejecución, y lo que queda son los tribunales internacionales, ¿no? Y bueno, de hecho Rusconi dice que ya presentaron un recurso de reposición ante la propia Corte. Yo veo poca expectativa con esto, pero que además van a hacer una presentación ante lo que se llama el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. de la ONU, por esta situación en particular. Otra cosa que hay que aclarar es que De Vido en esta causa no fue condenado por la tragedia en sí, sino por administración fraudulenta, ¿no? Porque los medios suelen mezclar todo, claro. Y sí, bueno, y no es lo mismo, y además justamente por eso ellos plantean la prescripción, porque es un delito que tiene una pena menor y es de menor gravedad, ¿no? Pero igual en este caso la Casación había puesto 4 años cuando modificó el monto de la condena. Pero bueno, este es un poco el escenario en medio de todo un juego que se está dando en el Poder Judicial en general, ¿no? Obviamente con esta suerte de directriz de la Corte, pero que tiene además su correlato en Comodoro Pi en distintas acciones. Una, la de este juez que decide ya lo detengo. Otras cosas que estamos viendo es, hablamos esta semana de la causa Cuadernos. Ayer la Cámara de Casación apurando al tribunal oral que está llevando a cabo ese juicio, para que se hagan más audiencias semanales, para que se haga en forma presencial, para que se haga durante la feria de verano, llamando a los jueces a una reunión para la semana que viene, cuando la verdad es que entre todas las personas que están imputadas en esa causa, que son 87, todas esas personas ya habían acordado con el tribunal oral
cuál era el esquema de desarrollo del juicio, de qué manera se iba a hacer. Bueno, esto es una cuestión de que se mete la Cámara de Casación, obviamente porque hay varios medios, sobre todo Clarín y La Nación, pidiendo que se acelere esto, porque seguramente para que encaje en el cronograma electoral, ¿no? Claro. El año 2027, no sé, porque si no el cálculo que hacen es que va a terminar en el 2030, ponele. Pero digo, inscribo todo, me parece, en una serie de actos que a mí me dan un déjà vu de la época del macrismo, que te diría que viene recargado, ¿no? Porque es lo mismo, pero con amague de ser peor. Claro. ¿Le queda algún recurso a Julio De Vido? Digo, por lo que está diciendo, parecería que no. Este recurso de reposición ante la Corte, que recién les mencionaba, que es muy raro que la Corte se revise a sí misma, menos en un caso así donde evidentemente... Estamos pidiendo mucho, ¿no? Y no, claro, pero donde aparte es deliberado lo que están haciendo, no veo mucha chance. Igual, bueno, nunca hay que dar las cosas por sentadas, pero el recurso de reposición está planteado, está bien que así sea, porque hay que agotar todas las posibilidades, pero bueno, lo veo complicado, ¿no? Claro. No sé, o sea, no sé si va a obtener una respuesta positiva. Sí, uno no espera mucho de esta corte, ¿no? Cuando revisas los nombres decís, claro, ¿no? Es casi, bueno, lo que decías, ¿no? Que lamentablemente estamos mal acostumbrados a ver acciones de esta clase. Lo grave es que, bueno... Sí, también en un contexto donde, bueno, no hay que pasar de largo, que acá también hay una intromisión directa de Estados Unidos en el sistema judicial desde el momento en que el embajador Peter Lamelas dice que viene acá a la Argentina, entre otras cosas, para garantizarse que sea juzgada Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro. Y con eso todo lo que representa al peronismo. Me parece que lo grave además es que es muy ostensible que la Corte Suprema se ha subido a esto. De hecho, la condena a Cristina, que también fue un trámite express dentro de la Corte, donde no analizaron absolutamente nada, se produjo después de que Estados Unidos le había prohibido el ingreso a Cristina a ese país, ya como primer gesto, ¿no? Y a partir de ese momento todo lo que ya sabemos, y ahora asúmenle que bueno, que son nuestros patrones en materia económica, y bueno, tenemos a nuestro ministro de Economía allá, ¿no? Claro, entonces sí. me parece que es parte de todo ese paquete también, y lo que es muy tremendo y muy cuestionable, ¿no? Es que nuestro sistema de justicia se arrodille de semejante manera ante estos designios de Estados Unidos. Y en este contexto, además, Irina, la reactivación potente de la causa de los cuadernos mágicos, ¿no? Los cuadernos fotocopiados. No, por eso traigo lo de los cuadernos, Claro, porque empezó, no solamente ya de por sí es cuestionable que haya empezado el juicio, ¿no? Porque, bueno, explicábamos ayer la cantidad de irregularidades de base que tiene. El juicio empezó y ahora viene la desesperación de los medios porque se haga rápido ya, Claro. que haya una condena pronto, ¿no? Sí, la tapa de Y Clarín de en hoy función es... una Cámara de Casación que responde, sí, vamos a convocar al Tribunal Oral para la semana que viene porque queremos que se acelere esto, ¿no? Claro. Y dejan trascender, además, que lo que quieren es 3 audiencias por semana, que sea presencial. Ojo, yo estoy a favor de que sean presenciales los juicios orales porque es el espíritu de los juicios orales. Ahora, si vos acordaste esta metodología y en todos los juicios que se hicieron a lo largo de 2025 se hicieron de la misma manera, claro, justo hay que cambiarlo para el caso de los cuadernos, sí, por la magnitud, por lo que quieras, pero pasando, o sea, son demasiadas cuestiones que se van sumando, y la sensación que da es que lo que quieren hacer además es ruido, es espectáculo, es que haya movimiento todo con este tema 3 veces por semana en Comodoro Pi, ¿no? Por supuesto que tiene grandes dificultades hacer un juicio
por Zoom con esta cantidad de personas, por supuesto, y además no está, o sea, hay algo que no está bien, porque no se respetan las cosas básicas de un juicio oral, pero ya de por sí el problema es que este caso haya llegado a juicio, ¿no? Claro, sí. Sí, y además la diferencia de vara, ¿no? Cuando ves la velocidad que se le imprime a ciertas cosas y la lentitud con las que se resuelven otras, el caso testigo más cercano es toda la cuestión alrededor de Fred Machado, ¿no? El tiempo, que a veces la justicia va a un ritmo y de repente se le mete caja quinta. 3 años y 4 meses la Corte para decidir la extradición de un poco más de Fred Machado, dando vueltas sin ninguna justificación, más que lograr darle el tiempo que evidentemente este hombre y cierto sector de la política requerían, hasta que se pudrió todo y la Corte Suprema no quedó todo muy expuesto, ¿no? Y la Corte Suprema no tuvo otra alternativa que tomar la decisión de extraditarlo, que ya se produjo, que entre paréntesis Fred Machado está en Estados Unidos y no quiso hacer un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Lo cual agradece. Se va a someter a juicio. Lo cual agradece especialmente José Luis Espert, ¿no? Y sí, porque cuando se hacen acuerdos con las fiscalías, lo más probable es que, es que esa persona que está acusada, como se dice, cante, ¿no? que hable de. Que acuse a otras personas. Claro. Y el gran temor acá era. Sí, que justamente pusiera en evidencia algunas cuestiones vinculadas, ya sea experto a otros sectores de la política, ¿no? Porque cada vez son más los salpicados. Claro. Así que Machado ha decidido someterse a un juicio. Es impactante también, porque la pena que le puede tocar es grave. Claro. Irina, gracias por la data y seguiremos muy atentamente esta cuestión. Un gran abrazo. Por favor, nos vemos mañana. Beso. Hasta luego. Irina Hauser en el aire de AM530 con las novedades alrededor del caso de Julio Evido, cuadernos, Machado, en todos te queda por lo menos un manto, más que un manto, una frazada de 4 plazas de sospechas sobre el accionar de la justicia. Gianfranco Mazzeo está hoy en la operación técnica. El señor Silvio Soler estará atendiendo algunas cuestiones urgentes y necesarias. Buenos días, compañero. El señor Ariel Pinus, allí a su diestra, vigilando que todo esté bajo control. Lucas Román en la producción. El señor Rulo de la Torre. ¿Cómo le va, Rulo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? Todo bien. No hay nada de que preocuparse en este país. No, por suerte. Bien, los trabajos de uno. Todo en orden. De la jornada de ayer no hablemos. Tuvimos una jornada complicada. ¿De qué vamos a estar hablando? Por decir poco. Sí, por decir lo mínimo. Salió el diario, ¿no? Sí. No sé. Para que no parezca una cosa muy misteriosa, se implementó un nuevo sistema. Ustedes habrán notado, el sitio web de Página 12 está renovado. Sí. Se implementó un nuevo sistema y siempre cuando hay un nuevo sistema, surgen nuevas dudas. Sí, claro, es verdad que está renovado, ¿eh? Sí, pero una renovación también del sistema por el cual los trabajadores tenemos que subir nuestras notas de otra manera. Chocas con inconvenientes que no estaban algunas cositas. La mesa no sé si es más lindo, ¿eh? A mí me gusta, el diseño a mí no sé, pero va más allá del diseño. El tema es cómo hacemos para llevar esas notas ahí. Hubo algunas cositas. Algunos problemas hubo. Algunas pequeñas complicaciones. Pero todo sistema nuevo implica. Vamos a ver qué nos depara la jornada. Claro, mañana será otro día, dijimos. Sí. Pero hoy llegó ese día y no sé si estar esperanzado. Bueno. Rulo, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de un tema que está muy, muy vinculado a lo que de todo lo que comentaban y charlaban con Irina Hauser. Porque también en estos nuevos tiempos que con déjà vu, como dice ella, que estamos viviendo, también vuelve con fuerza el tema de privatizaciones. Claro. Y les voy a contar un poquito, a propósito de esto que está sucediendo. Hablábamos del tema de la causa de Once. Bueno, yo le voy a hablar del ferrocarril Belgrano Cargas. Ajá. Que tanto se discutió, tanto se habló, qué sé yo. ¿Cómo está pensando el gobierno, cómo está imaginando el gobierno con participación directa privada este tema? Porque algo trascendió el fin de semana, pero hay algunos nuevos detalles sobre cómo avanza firme esta privatización y qué es lo que va a significar la privatización y sobre todo qué va a dejar de lado la privatización. Claro.
¿Cuánto daño se le ha hecho a este país que supo tener una red ferroviaria que conectó más allá de que estuviera diseñada teniendo en cuenta que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Vos veías de esa forma radial, ¿no? Que todo conducía, porque bueno, obviamente al puerto, pero había una red ferroviaria que unía infinidad de puntos de la Argentina, y eso se ha destruido. Y vas a ver el Belgrano Cargas como hubiera sido una buena posibilidad de empezar a resolver ese problema. Pero de la mano de los privados, obviamente, me parece que la ruta es otra. Y siempre sobre esta teoría de que lo privado es mejor, ¿no? Cuando ha quedado largamente demostrado en la Argentina que lo privado estuvo lejos de ser mejor. Te aseguro que con datos en la columna te voy a volver a demostrar que lo privado, si es mejor para ellos. Sí, claro. ¿Mejor para quién? Claro. Mejor es. Pero justamente para la población que va a ver pasar de largo el tren, no. Claro. Che, les quiero contar, porque acaba de ingresar el señor Ariel Pinus con la felicidad en forma de plato, que acá ya llegaron, pero ustedes pueden acudir a alguna de las 7 sucursales de Churrería El Topo, 7 sucursales en la ciudad de Buenos Aires. 7, ¿no? Sí, Flores, Palermo, Belgrano y el centro. 2 sucursales dedicadas exclusivamente a los churros sin tac, para la gente que los celíacos, las celíacas, y además están con una sucursal nuevita recién inaugurada en Goyena, Pedro Goyena. ¿Qué nombre? Pedro Goyena. Goyena, de esa gran avenida. En Pedro la avenida Goyena, más linda hermosa, del sur. La más linda del sur. Sí. Y no tenía una sucursal del Topo. Ahora la sucursal del Topo, olvidate. Ahí en Pedro Goyena 79, es la octava sucursal. Me contaba ayer alguien que vive a la vuelta de eso, el fenómeno de que provocó la presencia. Colas y colas, ¿no? Colas y colas. Es un peligro tener la churrería tan cerca. Estamos hablando de filas, por si hay un... Sí, claro. Sí, filas. Filas y filas. En una cuadra donde me dice, había prácticamente entre confitería, panadería, dice, había como 4 o 5. Pero el fenómeno es la churrería, y claro. ¿Por qué? Porque el Topo tiene churros dulces, dulce leche. Por eso. Sí, pastelera, Nutella, y los salados, los que provocan debates, polémicas, pero que a veces te animás y decís, no estaba tan mal el churro Roquefort. El churro, el de hummus no me animé todavía. Al de Roquefort me animé y dije, mira, no estaba tan mal este asunto. Pero bueno, pues estos son dulces. Ustedes sabrán, lo pueden buscar en Instagram como @churroseltopo, en X, la antes conocido como Twitter, Churrería Le Topo, y en la página web churroseltopo.com. Bueno, muchas gracias a Churros El Topo. Yo estoy ardiendo por cederle la palabra a alguien, así puedo empezar a entrarle. Jorge, habla por ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? ¿De qué vamos? No, pero podemos hacer un adelanto. ¿De qué vamos a estar hablando? Mira, tenemos varias cosas. Primero, ayer a eso de las 3 de la tarde se definió el primer paro contra la reforma laboral de Milei. No me diga. Así que vamos a comentar eso. Hay un bardo fuerte, si alguno se mueve en transporte automotor, lo notará, con los colectivos. Mucha complicación, mucha deuda salarial, un quilombo interno en la UTA, importantísimo. Hubo paros esta semana de un par de líneas. Bueno, porque básicamente no están cobrando. Claro. En general, los líneas de paro no están cobrando, ni hablar de la discusión paritaria, así que te voy a contar eso. ¿Y sabés quién vino? Pero. ¿Quién? Pero, ¿sabés quién vino? Pablo Hugo Antonio Moyano volvió en medio de una interna de camioneros que tuvo una batalla campal el fin de semana, así que te voy a contar un poco qué ¿Al está viejo pasando. estilo? Sí, fueron a la cancha de Argentino de Merlo y se fajaron, pero no sé si vieron los videos que están circulando, se fajaron de lo lindo. Un grupo que responde a la conducción de Pablo y Feucho, que ya hemos nombrado varias veces, Marcelo Feucho, el feo Aparicio, y otro grupo que responde a Hugo Moyano. Así que te voy a contar un poco lo que está pasando ahí. En el medio también muchos problemas con la obra social de camioneros que está sin pagar en las clínicas y que tiene muchos lugares de la provincia de Buenos Aires sin atención. Muy bien. Hoy vamos a recibir además la visita aquí en el piso de una gigante de la escena teatral, pero también de cine y de televisión, porque hoy nos visita, viene a charlar con nosotros Cristina Vanegas, de pie, señores, una señora actriz, una impulsora del teatro independiente, tiene desde hace años el proyecto del excéntrico La 18, y la vas a ver a partir de mañana en la serie de Gilla de Murano, que se sube mañana a la plataforma Flow. Vamos a estar hablando de eso y de mucho más, porque con Cristina Vanegas siempre surgen temas interesantes para charlar. Pero ahora vamos a saludar al aire
de la 530, alguien con quien queríamos conversar, porque hay un tema que también es recurrente, Rulo, vos lo has traído a esta mesa desde el origen, desde el comienzo, lo que en su momento llamamos como un manual de la corrupción, un manual de cómo cometer un desfalco contra el Estado, cuánto se podría haber hecho y cuánto no se hizo en el asunto Vicentín. Por eso queremos hablar con Javier Ortega, que es doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno, docente de la UNDAP, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y fue asesor legal del Estado en el proceso de expropiación de Vicentín, originado hace... ¿Cuánto fue? 2020. En realidad, a fines del 2019 fue el default, febrero de 2020, el pedido de convocatoria de acreedores. Javier, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregat, Raúl Rulo de la Torre y Jorge Duarte. Te saludamos en el aire de la 530. ¿Cómo estás? Buenos días a todos y buenos días a toda la audiencia. Javier, bueno, ¿por qué vuelve a surgir, no? O sea, sí, Rulo, yo te dejo un poco la... Sí, te diría, directamente te preguntaría cuál es la lectura que estás haciendo de esto que se informó ayer, la resolución del juez Lorenzini, avalando la propuesta que hace la empresa Grassi para quedarse con Vicentín, porque recordemos que... ¿Grassi como el cura? Como el cura, sí. Recordemos que esto estaba en convocatoria de acreedores, había una instancia para evitar la quiebra, que era que alguien le presentara al resto de los acreedores, si era un acreedor, una oferta de pago para darle continuidad a la planta. Bueno, esto se presentó a través de la empresa Grassi y el juez ya convalidó la propuesta diciendo cumple con los requisitos. Ahora hay 5 días por si se presenta alguna impugnación, que no parece. Sería la salida que se le encontró al tema Vicentín, otra vez en manos privadas. ¿Cómo estás viendo esto, Javier? Bien, en realidad había 2 grupos que estaban pujando en lo que es la instancia del cram-down, para que nos entendamos todos. Cuando el deudor no logra arreglar su propuesta de pago con los acreedores, antes de ir a la quiebra, la empresa tiene una vida más, que es la instancia del cram-down, que es cualquier de los acreedores o cualquier tercero, vos y yo, si queremos hacernos cargo de la empresa, le hacemos una propuesta a los acreedores que había, y si los acreedores la aceptan, bueno, nos hacemos cargo de la empresa nosotros. Esa es la instancia del cram-down. Para esta instancia había 2 grupos que estaban pujando, se anotaron más, pero al final quedaron 2. Por un lado, el grupo Grassi, que después ya vamos a ver quién es, sí. Y por el otro lado, una alianza entre Molinos y Dreyfus. Recordemos, Molinos es una empresa nacional, Pérez Compán, claro. Poderosa si las hay, que son los herederos de la rama de la familia Bunge que operaba en Argentina, que después, bueno, Pérez Compán adquirió sus activos. Y por el otro lado estaba la alianza con Dreyfus, que es una de las grandes traders mundiales, que es del país de Francia. Sí. Ese por un lado. Llegó primero con las conformidades Grassi. ¿Qué significa llegar con las conformidades? El tipo que hace la propuesta va visitando a los acreedores uno por uno y le dice, ¿vos estás conforme con estos puertos? Sí, bueno, firmame acá. ¿Vos estás conforme? Sí, y así va juntando todas las conformidades. Una vez que juntan todos los papelitos que representan la mitad más 1 de los acreedores, que a su vez referencian el 66% del capital, esa propuesta ya tendría que ser aceptada y tiene que ser homologada por el juez, que es la homologación cuando el juez dice, bueno, acá veo que está hecho todo conforme a derecho. Bueno, Grassi llegó primero. Grassi llegó más o menos con un 60% de los acreedores que representan el 80% del capital. Claro, o sea, superó ampliamente los márgenes. Superó ampliamente y llegó primero. Vos me preguntarás, ¿por qué llegó primero? Y porque los muchachos, los acreedores, ya daban esto por perdido. Entonces viene alguien que te dice, mirá, yo te voy a pagar algo, y vos agarrás, o sea, entre la nada y lo que te pueda pagar en esta propuesta, vos agarrás eso. Así sean 10 años, vos agarrás. Entregando. Y recordemos, esa mayoría de los productores, de los acreedores, nos estamos refiriendo fundamentalmente, por lo menos la masa crítica, eran los pequeños y medianos productores de Santa Fe, que eran los que le entregaban su producción a Vicentín para que la procesara y eventualmente la exportara. Exacto, mira, más o menos lo que hace Grassi, ¿cuál es la estrategia? Ellos necesitan juntar cabezas, que es lo que represente la mitad más 1 de los acreedores, claro, junto con capital. Bien, para juntar las cabezas... Y anticipo algo, Grassi, para que vayan entendiendo quién está escuchando, Grassi es un corredor de bolsa, justamente conocía
a muchos de los productores porque se dedica a eso, a comprar y vender grano. Exactamente, es un trader local que conoce mucho el mercado. Estamos hablando de la Bolsa de Comercio Rosario, fundamentalmente. Exactamente, entonces bueno, ¿cómo junta las cabezas Grassi? Los habla a todos los proveedores granarios y dice, mira, yo quiero seguir trabajando con la empresa, quiero que vos me sigas proveyendo grano. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Si vos me seguís dando el grano, yo te lo voy a pagar de más. En vez de pagarte 8, te voy a pagar 10. Claro. Esos 2 que te pago de plus, eso va a ser como reconocimiento de la deuda que vos venís arrastrando y así te la voy a ir saldando a lo largo de X cantidad de años. La cancelación de un poquito de la deuda. Claro. Exactamente. Si no querés esto, bueno, podés quedarte con algunas acciones hasta un límite del 30%, que después yo voy a tener derecho de recompra, o si vos no querés esto, también te puedo pagar directamente en dólares, pero te voy a pagar obviamente con una con una inmensa quita. Entonces hizo una especie de menú de opciones, sí. Y los acreedores granarios, entre perdido por perdido, agarraron. Y el segundo, para hacer el 66% del capital, que está acreditando 80%, fue a través de un aliado empresario que es el Grupo Nofal y le compró los créditos a los bancos, que son 9 bancos transnacionales que tenían más o menos el 30% de la creencia de Vicentín. Bueno, esa creencia los bancos ya lo dieron por perdido y como probablemente hayan tenido seguro contra default, ya están desinteresados, porque bueno, cobraron el seguro contra default y se fueron. Y bueno, tenemos esto, ¿qué hacemos? Y vino Nofal, bueno, yo se lo quiero comprar, bueno, también se lo compra y con eso, en alianza Grassi con el Grupo Nofal, directamente hace el 66% del capital, que en este caso lo excede, va al 88%, creo que es lo que tiene acreditado. Así el Grupo Grassi es que llega primero y bueno. Antes que se me escape el dato, Javier, ¿y cuál es el rol que cumple el Banco Nación, que era el principal acreedor particular, digamos, también con un 25% o algo así del total de la deuda? ¿No vota, no se computa lo de ellos? ¿Cómo es? El Banco Nación siempre ha tenido un rol muy pasivo en todo esto, desde el inicio hasta actualmente, porque, a ver, esto para que nos pongamos de acuerdo con la audiencia, un proceso de concurso, un proceso de quiebra, un proceso de cramdown, requiere implicar un colectivo de personas, son muchas personas las que están implicadas, sí. Con lo cual es político. Es un proceso profundamente político. Vos tenés que hablar con los acreedores, tenés que hablar con los deudores, tenés que hablar con los bancos, tenés que trabar acuerdos, tenés que convencerlo al juez. Es un proceso profundamente político. Bueno, ese rol político que el Banco Nación tendría que haber desarrollado nunca fue reacio a hacerlo, tuvo más bien un rol pasivo. Y en lo que tiene que ver con la creencia que tiene, la mayoría de los créditos que tiene el Banco Nación son créditos privilegiados, o sea, están garantizados con hipotecas. Ajá. Con lo cual, el acreedor hipotecario no entra en toda la negociación que es del acuerdo, que los que entran son los quirografarios. ¿Quiénes son los quirografarios? Los que no tienen ningún privilegio. Bueno, como el Banco Nación tiene su mayoría de sus créditos hipotecas, entonces no entra en esta discusión, no opera. Podría haberlo hecho si hubiese renunciado a las hipotecas y ahí entra a discutir como quirografario, que fue la estrategia que en su momento nosotros pensamos que era la más plausible. ¿Por qué te digo esto? Porque, no sé cómo decirlo esto sin usar una palabrota, los privilegios, las hipotecas que tiene el Banco Nación son hipotecas de porquería. Porque son hipotecas en tercero y en cuarto grado. ¿Qué significa esto? Que tiene que cobrar 3 tipos antes que vos, y si esos tipos ya están satisfechos de su crédito, recién podés entrar vos a lo que quedó del remate de la propiedad que te había hipotecado. O sea, no son buenos los privilegios que tiene el Banco Nación. Sin embargo, los tiene, y como los tiene, queda fuera de la discusión de los quirografiados. Formalmente tiene privilegio, de privilegio tienen poco, siendo el Banco Nación. Porquería el privilegio. Claro. Sí. Ok, bueno. Seguimos un poco, entonces, se llega a esta solución. Aparece Grassi, que es el gran coordinador de todo esto. Se está hablando, inclusive tiene un acuerdo con otras 2 cerealeras para... Bien. Celebro que hayas dicho esa palabra y que interrumpa acá, porque Grassi, vos decís, bueno, ¿quién es Grassi para ponerse a la par de Archer y competirle, para ponerse a la par de Bunge y competirle, para ponerse a la par de Dreyfus? ¿De dónde le ganó la pulseada a Molino y a Dreyfus. Claro. ¿Quiénes son estos pibes? Se lo trajeron a Di María. ¿Cómo es el tema? Claro, ¿cómo puede ser esto? Bueno, la explicación lógica es lo que vos decís. Grassi fue muy hábil y actuó celeramente y coordinó, porque Grassi es un gran corredor a nivel nacional, pero a nivel del corretaje internacional de la venta de grano, que implica mandar grano, qué sé yo, a Rotterdam, a Shanghái,
Esa estructura la tienen 4 o 5 grandes en el mundo, que son Archer, que es Bunge, que es Dreyfus, que es Cargill y que es Costco. Bueno, ¿qué es lo que hace Grassi? Grassi está aliado con Cargill. Lo que le da la cobertura internacional de la comercialización del grano se recuesta Grassi en Cargill. Tiene una alianza con Cargill. Y en lo que tiene que ver con Bunge, que es en este momento yo creería que es de la trade de la más grave, Bunge tiene un interés especial en Renova. Recordemos que Vicentín tiene el 30% actual de las acciones de Renova. Renova es la mayor extrusora de soja del mundo. Entonces a Bunge lo único que le importa es Renova. No le interesa nada más. Entonces lo que hace el grupo Grassi arregla con Bunge, mira, a través de una serie de contratos sindicados, vos más o menos vas a seguir conservando la explotación de Renova. Yo no te la concedo, sino que te hago una serie de contratos sucesivos con los cuales vos vas a utilizar la capacidad de molienda que tiene Renova, así que quedate tranquilo. No te opongas a este acuerdo porque vos Renova la vas a seguir utilizando. Y lo que tiene que ver con el comercio internacional me recuesta un poco en Cargill. Entonces, coordinando todos estos factores, Grassi es que le puede ganar la pulseada a un gigante como Molino y un super gigante como es Dreyfus. Tal cual. Bueno, obviamente esto termina de sepultar toda la posibilidad que había de expropiar, que el Estado tuviera algún tipo de mirada propia sobre el comercio de grano. Prácticamente queda, bueno, la causa va por paralelo, la otra causa que tiene que ver la penal, ¿no? Con respecto a los directivos de Vicentín y lo que decía Eduardo al principio, es decir, la cantidad de delitos que se han cometido para llegar a esta situación. Eso sigue, ¿no? La causa penal sigue, debería tener lugar la audiencia que tiene que ver con elevación a juicio el año que viene. En este momento está un poco ralentizada porque el fiscal, que fue el más incisivo, el que trabajó muy bien, que fue el fiscal Moreno, en este momento se está yendo como juez de cámara, ganó el concurso. Así que la fiscalía que estaba empujando todo esto está un poquito acéfala hasta que se reconstituyan y bueno, ahí se va a seguir. Sí. Pero esa circunstancia interna que el fiscal Moreno ahora va a ser juez de cámara hace que esté un poquito ralentizado. No obstante eso, por más ralentización que pueda llegar a tener la Fiscalía de Delito Económico en Rosario, si vos lo comparás con Comodoro Pi, es una saeta veloz que anda a la velocidad de la luz, porque ya están elevando a juicio, y en Comodoro Pi recién están llamando indagatoria. O sea, vos fijate, ¿no? Arrancar, que la de acá de Comodoro Pi, que te referís vos, es la que involucra a González Fraga, ¿no? Si exactamente, no me la que involucra a González Fraga y a Lach por los créditos y que se dieron, presumiblemente, Lucas Liach. Claro, presidente y vice del Banco Nación, que son los que dieron que le entregaron los créditos, hasta los créditos que eran de garantía. Claro. Es decir, los tipos estaban morosos en la deuda, los créditos en garantía eran créditos sobre los cobros de las exportaciones que hacía Vicentín. Esa cuenta que no se podía tocar, y mucho menos se podía tocar cuando el tipo estaba en deuda, le habilitaron para que retiren guita. Claro. Es que les habían aumentado las expensas. Esto se hizo durante octubre y noviembre del 2019, si no recuerdo mal, con nuevos créditos, y en la primera semana de diciembre, es decir, inmediatamente, se declararon en cesación de pagos, después de llevarse la plata. Así es, para que entendamos todos, mientras en lo que tiene que ver con Rosario, la Fiscalía Penal Económica de Rosario, ya terminó toda la investigación, queda el debate, queda discutir la investigación, acá en Comodoro Pi, Ercolini recién empieza. Claro. Recién empieza con el llamado indagatorio. Sí, ahí en ese caso Policitas es si no recuerdo mal, es el fiscal. Sí, pero por el sistema que se aplica en Comodoro Pi, por el código procesal que aplica, el dueño es siempre el juez, no el fiscal. A diferencia de los códigos procesales penales de las provincias que son más avanzados que el que aplica Comodoro Pi. Acá el dueño del circo, el juez. En la investigación en las provincias el dueño del circo son los fiscales. Javier Ortega, un día te invitamos que vengas al piso, te traiga la guitarra y además de una samba cuente algunas anécdotas del tiempo en que te refugiaste o quedaste ahí encerrado en Reconquista Santa Fe, porque él fue con la intervención, no hubo intervención, pero él quedó intervenido ahí. Claro. Y eso tiene muchísimas anécdotas para contar seguramente de esa época. Bueno, con todo gusto, y para que no quede bajoneada la audiencia, en lo que tiene que ver, lo que respecta a la causa penal que se lleva en Rosario, se hizo muchísimo, se trabajó muy bien, y se trabajó muy bien
sobre la base del entusiasmo de unos chicos que tienen 30 años, que fueron los colaboradores de Moreno, que sin ninguna apoyatura pusieron en jaque no solo al Grupo Vicentín, sino que la hicieron carraspear a transnacionales como Bunge y grandes auditoras. Sí, solo con voluntad y con entusiasmo lo pudieron lograr. Javier, muchas gracias por este contacto. Un gran abrazo y hasta cualquier momento. Abrazo. Hasta luego. Javier Ortega fue asesor legal del Estado en el proceso de expropiación, así se dice, de Vicentín, que como todos sabemos terminó muy bien. terminó muy bien para Lucas Yachi y todo. Sí, el tema ahí, un poco la conclusión, lo último que decía Javier. La familia Vicentín y todos sus allegados quedaron afuera de la empresa. La perdieron. Sí. Es decir, pues, la alternativa es que ellos querían quedarse con la empresa o asociarse con alguien y quedarse. Bueno, no se quedaron. Y lo otro que dice, yo rescato eso, la causa en Rosario sigue. La de acá no tengo ninguna expectativa. No, claro. Porque acá pagarían los costos los responsables políticos. Digamos, González Fraga, recordemos, en nombre del propio Mauricio Macri hizo todo esto. Sí, claro. Y las instrucciones venían de la vereda de enfrente, es decir, iban ¿cómo se llamaban? Los personajes, no me acuerdo, los directivos de Vicentín que venían, que iban a verlo a Marcos Peña, a Casa Rosada, y de ahí le pegan el llamado a González Fraga y le decían, dale la plata. Claro. Y cruzaban y concretaban. Con esa gente involucrada uno no alberga muchas esperanzas por parte de Comodoro Pi, donde sabemos que el macrismo quizás tiene algunos amiguitos. El domingo Alberto Fernández habló del tema y dio su explicación de por qué no avanzó con Vicentín. Por la propuesta superadora No, dijo algo así como que en ese momento priorizó cuidar los fondos de los argentinos porque se dio cuenta que era mucha la plata que había que poner. Una explicación medio rebuscada. No aclares que oscurece, Búscala después, Rulo, porque te vas a... Les quiero decir algo que ustedes ya saben, pero lo repetiremos. La comunidad 530 ya es una realidad. Gracias al esfuerzo de nuestra audiencia, estamos construyendo este medio que te informa, toma posición y lo dice, no se lo guarda, no lo anda comentando solo en la mesa de bar. La comunidad 530 es cada vez más grande y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Entonces, a los que ya se suscribieron les decimos gracias y más que gracias, muchas gracias. Y los que todavía no lo hicieron les pedimos humildemente que ingresen a la página y se pueden suscribir, sumarse a la comunidad 530. Con la suscripción tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercios. Y además van a estar bancando a la 530. La Radio de las Madres te necesita. Es muy sencillo, entras a www.am530, somosradio.com, tenés el asociate o el banner que te lleva a la página de la comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretás el botón unirme y listo, ya sos parte de la comunidad AM530 y sos una persona más feliz. Si quieres hacer un único aporte, el alias es muy sencillo, Radio AM530. Y hablando de aportes, hablemos una vez más del aporte que hace a la sociedad toda, la empresa cooperativa de alimentos soberano, ECAS, la cooperativa de 60 familias que trabaja por la soberanía alimentaria en el campo y la ciudad. La oferta de hoy tiene que ver con el pollo, pero no cualquier pollo pastoril. Mirá. Pollo de verdad, sin hormonas, no son pollos con pecho, por ejemplo, ¿no? Que les metieron, andá a saber qué corno para que sean triple pechuga. Desde que nació están abajo la lamparita. Claro, sin estimulante de crecimiento, nada de esa porquería. Bueno, pollo pastoril, en ECAS, 7.500 pesos el kilo. Pollo de campo, que le decíamos. Lo que decía acá, pollo pastor, pero pastoril suena más, no como un pollo más relajado, más copado, medio hippie. Un apellido más artístico, el apellido artístico. Claro, pastoril. Totalmente. Pero además, bueno, 7.500 pesos el kilo, digamos, un pollo sabroso, un pollo con sabor a algo, ¿no? Bueno, lo encuentran ¿dónde? En Serrano 461, obviamente, en Díaz Vélez 3761, en Arana 293 y en el que ECAS nos dice y nos repite, y por qué no les vamos a creer,
uno de los mejores abastos, el lugar para conocer y chequear todas sus ofertas. El abasto de La Matanza, en Monseñor Búfalo 2201. Pueden seguir a ECAS y ver estas y otras muchas ofertas en @SomosECAS, empresa cooperativa de alimento soberano. Y ya que estamos en tren de agradecer cosas, le quiero agradecer a Bantú, el café de la radio, por el aroma, el sabor de cada mañana. El café Bantú y los churros El Topo son un combo perfecto. Así da para quedar tirado en un rincón. Bueno, lo pueden probar en la casa, en la oficina, en café de especialidad, máquinas expendedoras de última generación. En www.cafebantú.com.ar encuentran todos los datos que necesitan, y si no, en Instagram, @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Vamos a hacer una pequeña pausa, le cedemos la botonera al señor Gianfranco Mazzeo y seguiremos adelante en esto que se llama Siempre es Música. Vivir del amor. Siempre soy radio en el océano de ruido. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Siempre soy Daniel Tonetti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad.
las escenas de violencia del fin de semana fueron muy fuertes, incluso contra menores, pasó de todo. Pasó de todo, se habla de barra bravas de Argentinos de Merlo, de barra bravas de River, dos grupos que fueron en realidad a competir en un torneo de fútbol de los barra bravas de River además andaban con ganas de pegarle a alguien, a algo. Sí, bueno, hace 10 partidos que no ganan, imagínate que con alguien se le tenían que agarrar. Era un torneo de fútbol de la rama Aguas y Gaseosas, una de las ramas más fuertes de camioneros. Un grupo, el torneo lo organizaba Jerónimo Moyano, el más chico de los hijos de Hugo, el patrocinado por Hugo, de hecho, por estas horas, el secretario de Juventud del Sindicato de Camioneros. Y en el medio de la discusión futbolera se coló la interna porque un grupo importante de esos trabajadores responden todavía a la conducción de Pablo Moyano. De hecho, ayer, después de mucho tiempo, volvió a aparecer Pablo Moyano con un video del que recibía a los trabajadores de Aguas y Gaseosas. Mirá, decía esto, hacía mucho que no hablaba, decía esto Pablo. No, estos son ustedes. Somos nosotros, está especificado. Sí, acá. No, bueno, son 3 páginas. Sí. Ahí, dale, ahora. Bueno, compañeras, compañeros, hemos tenido una charla con los compañeros del Centro Logístico Sur. Han venido con mucha preocupación por lo que está pasando en la actividad de agua y gaseosa. Ahí me trajeron un informe. Miren los camiones de la Quilmes cómo están saliendo en la actualidad. 1/4 de carga. Y miren cómo está la reventa. Todos trabajados en negro, contratados por Maxi Carrefour. Es una vergüenza. Los camiones de reventa explotados de mercadería y la Quilmes. Distribuidor oficial. La distribución oficial. Como, no sé quién se ha comprometido con estas empresas para permitir esto. Pero desde la Secretaría de Junta no lo vamos a permitir. Y ojo con querer tocar a un trabajador de lo que han venido a hablar conmigo. Porque yo voy a ser el primero que voy a estar a las 6 de la mañana parando esa empresa. Como cualquier otra empresa que la actividad. Bueno, casualmente Pablo recibió y reapareció con un video de los trabajadores Aguas y Gaseosas. Ahí, básicamente, por si alguno no entendió, denuncia que lo que hace Quilmes es sacar los camiones semivacíos y tercerizar todo lo que tiene que ver con la distribución con trabajadores en negro. Y deja trascender algo raro como diciendo, no sé quién se lo permite. Yo desde la Secretaría de Junta no, pero alguien se lo permite. Claramente está apuntando a alguien de la comisión directiva, ¿no? Te iba a preguntar, porque aparte dice, desde la Secretaría de Junta no lo vamos a permitir. Claro. No dice de la conducción del gremio. No, claramente está marcando una distancia con otros dirigentes de camioneros. Bueno, esto mismo fue lo que habíamos contado acá, que ocurrió con la rama de recolección de residuos, donde todas las comisiones internas le dijeron que no a Hugo Moyano en su intento de que los represente José Teta Garnica y reafirmaron su... Ustedes se ríen con los apodos, pero es que los apodos del gremialismo creo que son los mejores son mejores que los apodos del fútbol. Bueno, ellos no quieren ser conducidos, no se sienten representados por José Teta Garnica, sí se sienten conducidos, representados por Marcelo en particular. Feucho Aparicio. Es como que, ahora que no está González podemos decirlo, es como los cantitos de los cuervos. Que son mejores que ninguno. Es que los apodos sindicales son muy buenos. Sí, son muy buenos. Me da miedo preguntar por qué le dicen Teta, pero claro. no lo voy a preguntar. No. ¿Vos te acordás en Camionero fue el queso de Madonna? Madonna Quirós es insuperable. Para mí Madonna Quirós es insuperable. A Pablo cuando empezó le decían Dinamita, un gran apodo, ¿viste? Sí. Bueno, el pibe Dinamita. Los recolectores de residuos dijeron no nos sentimos representados por Garnica, que es a quien había designado Moyano, y mostraron que ellos siguen respondiendo a Marcelo Feucho Aparicio. Feucho es quizás el único dirigente de total confianza de Pablo Moyano dentro de la conducción del gremio. Él lo empoderó, él le dio el lugar estratégico que es el de la Secretaría Gremial. Por lo tanto, cualquier decisión vinculada a una medida de fuerza pasa por Feucho Aparicio, que es el que tiene que garantizar que se cumpla en los lugares de trabajo. Las comisiones internas de todos los lugares de trabajo responden a la Secretaría Gremial. La interna, como decimos, ya tuvo réplicas en varias ramas de la actividad con dirigentes de peso, con una batalla campal que antes ya se habían agarrado en una manifestación, se habían cruzado en la calle, si no me equivoco, fue
en alguna de las manifestaciones contra la ley Bases. Un grupo referenciado con Pablo Moyano se agarró contra otro referenciado con Jerónimo. Ahora se boxearon el fin de semana y reapareció Pablo. De fondo, además, está la cuestión que empezó la disputa entre Hugo Moyano y Pablo Moyano, que tiene que ver con las actuaciones de la obra social de camioneros, o la falta de actuación justamente de la obra social de camioneros. El control de la obra social de camioneros está en manos de una empresa que es manejada por la actual esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet. La administración formal está a cargo de 2 hijos de la esposa de Hugo Moyano. Pablo estaba desde hace tiempo diciendo: no puede ser que los camioneros aporten lo que aportan a la obra social y no tengan para atenderse en ninguna especialidad y tengan que trasladarse municipios enteros en la provincia de Buenos Aires para encontrar cualquier especialista. No sé, para tratarte con un odontólogo capaz que tenés que cruzar 3 municipios en la provincia de Buenos Aires. Ayer, y viene sucediendo recurrentemente, hubo una protesta en uno de los sanatorios en Villa Martelli, en el sanatorio 15 de diciembre 3. Hay 3 sanatorios que están manejados por la obra social de camioneros. En ninguno de los 3 se le está pagando a los trabajadores. Dicen que además están vaciados, que prácticamente no atienden a nadie. El foco de conflicto en la obra social de camioneros con una deuda multimillonaria es el que empezó toda esta crisis y el que amaga con llevarse puesto a la conducción de Hugo Moyano. De fondo tenemos que ver también lo que está ocurriendo con las paritarias. A diferencia de otros periodos donde Moyano marcaba el ritmo paritario de los aumentos de todos los trabajadores, ahora lo que ocurre es lo contrario. El gobierno marca el ritmo de los aumentos de salarios de los camioneros, que vienen perdiendo como en la guerra contra la inflación, ¿no? Como casi todos. Lo cierto es eso. Antes Moyano tenía una capacidad de diferenciarse y mostrar un salario que ahora no está ocurriendo. Los trabajadores de base están empezando a descreer en el gremio y en la conducción de Moyano. No sé hasta dónde va a llegar. Pablo ya había quedado afuera de la Federación de Camioneros cuando se peleó la primera vez con su padre. El único rol gremial que le queda es el de secretario adjunto, que lo ejerce poco. Es secretario adjunto del sindicato de acá, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Lo ejerce poco, hace meses que no va al gremio, solo está recluido en el club de camioneros, que es el que dirige, que por cierto ascendió. La resolución de esto no va a salir de acá a un año y medio, que es cuando tenga que renovarse las autoridades, si Hugo decide terminar de correrlo a Pablo, o si Pablo hace un regreso a la vida sindical en la práctica, empieza a estar presente todos los días, ¿va con lista propia o trata de acordar algo con el padre? Bueno, todo esto lo sabremos en cuestión de semanas, pero está claro que la crisis de camioneros y la crisis de la conducción de Moyano es muy profunda. Un Moyano que cada vez se parece más a los gordos que combatía que al Moyano que supimos conocer. De hecho, la salida de Pablo y la incorporación de Argüello en el triunvirato es una señal de un Moyano más parecido a los gremios que siempre criticó que al Moyano que se posicionó como un tipo diferente en los 90 en el sindicalismo argentino. Estamos hablando de un universo de cuántos laburantes más o menos registrados camioneros. Y más de 200.000, pero eso tiene 14 ramas de actividad de camioneros. O sea, vos pensás que tienes desde la rama de aguas y gaseosas hasta la de recolección de residuos, transporte de caudales, logística. Son muchísimos trabajadores, más de 200.000 en todo el país, pero con una realidad muy heterogénea, porque no es lo mismo el que puede trasladar, no sé, cosas en vaca muerta que el que transporta caudales, ni el que hace recolección de residuos. De combustibles o el transporte de basura. Son más de 200.000 trabajadores, pero lo cierto es que se está resquebrajando mucho la imagen de Moyano. Es un final de carrera bastante deslucido para Hugo Moyano, que tiene más de 80 años, notables, visibles problemas de salud. Uno hace falta verlo nada más para darse cuenta que no es el que supo ser y que tendrá que definir cómo sigue. El tema del otro día, te voy a decir una cosa más. Un dirigente de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, que supo ser muy importante porque básicamente era la que podía garantizar cualquier medida de fuerza, había reunido en su momento a los choferes de colectivos, a los conductores de trenes, a los conductores de camiones, a los transportistas marítimos, me decía, a los aeronáuticos. El otro día se hizo el congreso, antes de la CGT, el de la renovación de autoridades de la Confederación de Transporte. Fue la delegación de camioneros. Eran 10 representantes. 4 se apellidaban Moyano. Como diciendo, me parece que el final de carrera de Moyano está siendo demasiado deslucido, y esto de que quiera heredarle el sindicato a los hijos, más a los hijos que no se parecen a los trabajadores. Porque uno lo que veía de Pablo era que se parecía más a un camionero que el resto. Bueno, el resto de los hijos se parecen menos a los camioneros que Pablo, ¿no? Bueno,
empieza a hacer mucho ruido. Muchas gracias, señor Jorge Duarte. Les quiero decir una cosa. Al menos una vez en la vida tenés que ir a Gurruchaga y Jufré. Pero no para mirar la esquina de Gurruchaga y Jufré, que es una esquina como cualquier otra bonita esquina porteña, pero allí abre sus puertas Nani, el restaurante de cocina armenia tradicional con elaboración artesanal, donde hemos compartido alguna agape aquí el equipo de Siempre Soy, alguna celebración en particular, porque es un espacio para no solo para compartir la comida típica, sino la cultura armenia y el juego amistoso de estar, ¿no?, departiendo alegremente con unos deliciosos tabules. Ahora ya me olvidé cómo se llama la cazuelita esa, que es una demencia. No te puedo ayudar. Absoluta, me solía recordarlo. Voy a tener que ir para sí, recordar claro, cómo se llamaba, claramente. Pasar. Bueno, Nani Delivery, Nani Delivery toma los pedidos de manera anticipada, entrega los viernes y sábados, y si no pueden ir allí al local de martes a sábados de 20 a 23:30 y de martes a domingos de 12 a 15:30, y pueden seguir obviamente para ver que no exageramos ni un poquito. La cuenta de Instagram es @Nani Cocina Armenia. Incluso puedes aprender a hablar armenio, ir y pedir tus platos en armenio. ¿Sabes cómo? En el CUI. En el CUI tenés inglés. ¿Enseña armenio? No sé, yo lo tiré, ahora después me van a llamar del CUI y dicen, che, no tenemos armenio. Pero por ahí lo pueden evaluar. Lo pueden evaluar. Si no, podés estudiar italiano, francés, japonés, coreano, chino. Que está más cerca, igualmente, claro. Chino, aunque a este gobierno no le guste, ruso, aunque a este gobierno no le guste, en cursos de 3 meses por Zoom o presenciales en la sede centro. Se pueden inscribir, hay una semana de inscripciones de aquí hasta el 19 de noviembre en cui.edu.ar o en el 535133000. Hay precio especial para la UBA, Universidades Nacionales y nivel 1 inicial. Hay incluso 3 cuotas sin interés, ese animal en extinción en la República Argentina, con certificados y diplomas y UBA, y por supuesto con el código de 10% de descuento de Siempre Cuy, porque tenemos Siempre Soy, también te trae esta clase de satisfacciones. Bueno, muy bien. Saludamos al aire, ya que estuvimos hablando de cuestiones sindicales. Está comunicado con nosotros el secretario general de la Confederación de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CTA, y diputado nacional por Unión por la Patria, el señor Hugo Yasky, comunicado con Siempre Soy. Hugo, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabreat, Jorge Duarte y Raúl de la Torre te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, un saludo a todos. Muchas gracias. Hugo, ¿qué tiempos se vienen, no? En cuanto a lo laboral y en cuanto al Congreso, ¿no? Dos cuestiones que son esenciales para vos y que vemos, la verdad, un horizonte muy sombrío en la Argentina. Sí, evidentemente un gobierno que asumió el compromiso de avanzar con una agenda para intentar despojar de derechos a los trabajadores, los que todavía tenemos derechos, y fundamentalmente debilitar al movimiento sindical. La reforma laboral que proponen es absolutamente regresiva, es querer que en términos de derechos laborales volvamos a lo que existía en la Argentina en la década infame. Un trabajador absolutamente expuesto al arbitrio de las patronales, sin posibilidad de defensa, sin derecho. Ese es el sueño húmedo de la extrema derecha que gobierna la Argentina y de los grupos empresarios que le van marcando los pasos, que le van poniendo la agenda, porque no es solamente el FMI, es la Cámara Empresarial de las multinacionales yanquis, la YAM, es la UIA, son sectores del poder económico que, bueno, que sueñan con una Argentina que se parezca a Perú, a Colombia, a los países donde el movimiento sindical extinguió y donde las reglas de juego las ponen las patronales. Hugo, ¿cómo estás? Jorge Duarte te saluda. Te pregunto cómo viste la renovación de autoridades de la CGT. En algún momento se había hablado, incluso me acuerdo hace algunos años, hasta la posibilidad del regreso de la CTA a la CGT. ¿Cómo viste todo ese proceso de renovación de autoridades y qué expectativa tenés con este nuevo triunvirato?
No, creo que no hubo un cambio. Es más o menos la misma ecuación que existía con el triunvirato anterior. Creo que no hay un cambio significativo y vamos a intentar seguir construyendo escenarios de unidad. Yo sé que el tema de la reforma laboral requiere que las 3 centrales sindicales, las 2 CTA y la CGT, tengamos un posicionamiento firme, claro. Creo que no hay posibilidad de imaginar un diálogo con el gobierno en este punto, y espero que la CGT esto se defina así. Creo que todo lo que el gobierno intenta tiene que ver con profundizar los problemas. Ayer salió una estadística que muestra que el trabajo en negro en el último año siguió creciendo en la Argentina. Y el gobierno incorporó una serie de cambios en la legislación que favorecen a los sectores empresarios que ya están vigentes, y el trabajo en negro sigue creciendo, las pymes siguen desapareciendo y los trabajadores seguimos perdiendo poder adquisitivo, lo mismo que los jubilados. Así que creo que frente a esto, la nueva conducción de la CGT, que son compañeros con los que ya veníamos hablando, espero que asuman una posición que permita un frente de unidad sin, digamos, sin fisura. Hugo Rulo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Rulo? Hay algo que atraviesa un poco algunos de los temas que estás tratando, el tema de reforma laboral, la nueva conducción de CGT, que es un poco la preocupación que hay por la representación de los trabajadores hoy y de entender cómo es este nuevo mundo del trabajo. Sé que están trabajando inclusive con esto, las 2 CTA están trabajando en conjunto con respecto al tema de la reforma laboral, también en pensar cuál sería la reforma necesaria, porque en realidad hay un problema con la actual legislación laboral que no está conteniendo el conjunto de los trabajadores. Vos hablabas recién de que crece la producción, el trabajo negro, y yo te agregaría lo que estamos viendo del análisis económico, que está creciendo la producción en negro. Sí, inclusive claro, hasta grandes empresas que derivan parte de su producción al negro para poder comercializarla en los canales no formales, digamos, porque venden más ahí, por ejemplo, venden más en la salada que en un shopping. Eso está pasando. Sí. ¿Cómo están trabajando este tema? Es decir, bueno, ¿cómo se hace hoy para incorporar todos estos nuevos tipos de trabajadores, jóvenes que buscan otro tipo de forma que no es lo que hemos conocido tradicionalmente como el trabajo en relación de dependencia? ¿Se está tratando de elaborar propuestas que incorporen a esos otros nuevos sectores de la economía del trabajo, que inclusive en muchos casos tienen la dificultad que ellos no se reconocen a sí mismos como trabajadores? Claro. Sí, estamos con un tema que hoy se está legislando en muchos países del mundo, que es el tema de los trabajadores de plataforma. Por ejemplo, claro, un gran ejemplo. Que es un gran sector del trabajo informal de nuestro país y de los países de prácticamente todo el mundo. Es decir, hoy el trabajo de plataforma crece exponencialmente, tiene que ver con esta especie de reestructuración del capitalismo a partir de la aparición de la inteligencia artificial, de las empresas que tienen que ver con la aplicación de plataformas. Y yo creo que es un tema que lo tenemos que discutir en el Congreso como parte de los cambios a la legislación laboral. Acá más que cambio es generar una legislación que permita dar cobertura a un sector que está absolutamente desprotegido en Argentina. Y vos fíjate, a mí me llama la atención, porque se habla de que uno de los abogados que está
de alguna manera abasteciendo al gobierno de las propuestas de las reformas que van a proponer en su ley, es uno de los que representa acá a una gran empresa de plataforma. Entonces la pregunta que me hago, ¿cómo puede ser que quieran legislar para quitarle derechos a los que tienen convenio y no estén pensando en que hay un sector enorme de la fuerza de trabajo, sobre todo jóvenes, que están absolutamente desprotegidos? Entonces lo que nosotros decimos, legislemos sobre el trabajo de plataforma, legislemos sobre la feminización de la informalidad laboral. Es decir, nosotros habíamos tenido leyes para contemplar la situación de las mujeres trabajando en casas de particulares, leyes contemplando la situación de las mujeres que trabajan en horarios discontinuos. Bueno, eso tiene que ser legislado, eso tiene que tener una cobertura legal. El problema de la informalidad no se resuelve empujando a la informalidad a los que hoy tienen la posibilidad del convenio. Se resuelve generando condiciones para que, como lo hacen en España, en Francia, en Alemania, en Italia, incluso en países de América Latina, hoy se esté hablando de un marco legal para que los trabajadores de plataformas dejen de ser parias absolutamente desprotegidos. En relación con esto también planteamos la reducción de la jornada laboral, porque no podemos seguir pensando en los jóvenes que hoy llegan al mercado laboral con jornadas como nosotros tenemos, que ya es una pieza de museo, en la que incorporar la OIT en su primer convenio, año 1919, la Argentina, después de todos los cambios que hubo de la revolución científica, tecnológica, inteligencia artificial, cómo se disparó la productividad por la aplicación de la robótica, etcétera, etcétera. Eso que tanto les gusta llenarse de la boca a los que hablan de la modernidad del capitalismo. Bueno, ¿cómo puede ser que sigamos teniendo, después de todo eso, la misma jornada laboral que teníamos en 1919? Y hay muchos jóvenes que vos les decís, mira, vas a entrar a un trabajo formal donde vas a tener que estar 48 horas semanales, y no quieren. Entonces me parece que son temas que tenemos que discutir. Ahora, Hugo, hablamos de legislación y uno no puede menos que estar preocupado con respecto a la próxima composición del Congreso y las acciones que lleva a cabo el gobierno con los gobernadores, buscando el acompañamiento a una reforma laboral que está muy lejos de estos lineamientos que usted está marcando. ¿Qué podemos esperar del Congreso a partir de diciembre con respecto a estas cuestiones? No, yo creo que tenemos que dar una batalla dentro y fuera del Congreso. Dentro del Congreso entiendo que, y es una decisión que tomamos las dos CTA, hay que hacer una campaña en todo el país, porque los diputados, los senadores vienen de las distintas provincias y donde tenemos fuerza organizada en todo el país, esa presión tiene que estar, tiene que haber pedido reunión a los gobernadores, que van a ordenar el voto de los legisladores, tiene que haber pedido reuniones a quienes son diputados y senadores en cada provincia. Se tiene que terminar con esta historia de que después se votan las cosas y nadie se hace cargo, nadie sabe quién votó. Entonces hay que ponerle nombre y apellido y rostro a cada votación. Y los compañeros que representan al movimiento sindical organizado, las dos CTA, y esperamos que en eso también acompañen los compañeros de la CGT, en cada provincia, en cada lugar del país, tienen que pedir la palabra, tienen que pedir reunirse con los que van a venir a votar, tienen que hablar con los gobernadores, hay que preparar un terreno, porque así como el gobierno convoca a los gobernadores para tratar de presionarlos y de hacer el toma y daca con la política de palo y zanahoria, y el movimiento popular tiene que empezar a accionar desde ahora, desde ya. Cuando lleguemos al Congreso, que no va a cambiar demasiado su composición,
habrá que ver cómo se dan las cosas, pero también tendremos que estar en la calle expresando, como tiene que expresarlo el movimiento obrero, en una convocatoria masiva, nuestro rechazo a esa legislación. Hugo, respecto de la elección 2023 y también 2025, ¿hay una lectura de qué ocurrió con los sindicatos y con el peronismo, en términos más general, si se quiere, para que una porción de sus representados o del electorado que quiere representar se sienta atraído por la propuesta del gobierno y no atraído por esta posición de defender los derechos, de defender el salario? Y es largo, porque nosotros cometimos errores siendo gobierno y nos tenemos que hacer cargo de eso. Con el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno zigzagueante que no resolvió problemas estructurales, que fue generando una situación en la que el descontento social creció, con un esquema inflacionario que nos fue horadando, que nos fue desgastando. Ayer lo decíamos en la reunión que tuvimos en la CTA, claro, cuando vos tenés una inflación de todos los meses precausal, que tenés discusiones paritarias, convenios y trabajadores que pueden recuperar con las cláusulas gatillo, como sea el salario, pero bueno, vos tenés la mitad en esas condiciones. La otra mitad quedaba a la intemperie, y de esa otra mitad hay muchísimos que votaron después a Milei. Podemos hablar de lo que fue las idas y venidas con el impuesto a las ganancias, podemos hablar de cómo nos quedamos en el camino con muchas cosas, y creo que en el último episodio electoral, el más reciente, está claro que la intervención de los yanquis fue determinante. Nosotros no teníamos capacidad de reacción porque no teníamos una conducción política unificada. Tendríamos que haber salido a denunciar lo que significa la intervención de los yanquis, tendríamos que haber salido a decirle a la gente, no es que al otro día de la elección, si pierde Milei, estalla todo, el lunes negro. Se creó un escenario en el que, como dijo Trump, los argentinos estaban muriendo, y cuando a la gente se le dice eso, lo primero que se le dispara es el instinto de preservación. El voto se vuelve conservador. Yo creo que nos faltó capacidad de reacción porque, bueno, no teníamos una conducción política que pudiera asumir ese papel. Hugo, muchas gracias por el tiempo y la conversa. Hasta cualquier momento. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado nacional, en el análisis de estos tiempos más bien sombríos para el trabajador, el trabajo y el futuro, sobre todo con la reforma que nos quieren encajar, que nos lleva a tiempos esclavistas, preperonismo, básicamente. Qué poco que se discute de estos temas desde este otro enfoque, ¿no? Entiendo que el PJ está presentando su propia propuesta entre hoy y mañana. ¿De qué? De reforma laboral con varios puntos que están armando acá en la sede de Mateu. Muy bien, 11:25, les quiero contar algo. A vos que estás ahí. Sí, a vos también. Date una escapada, Posta Natural. Viví el verano que te mereces. No. Querete. Me manda Fábregat. Querete. Descubrí el equilibrio perfecto entre confort, relax y diversión en un entorno único. Piscinas al aire libre, spa, masajes y gastronomía de excelencia. Para los más, y eso que no está Soler, para los más activos, para ustedes que les gustan esas cosas, canchas de tenis profesionales, senderos y experiencias al aire libre. Elegí entre la privacidad de nuestros aparts o el servicio exclusivo de nuestro hotel. En pareja, en familia, con amigos, esta primavera-verano, Tandil es Posta Natural. Consulta en postanatural.com.ar, corre al elefante al costado, hacé tu propia cotización o podés escribir al WhatsApp, anotá, 2494-380739, 2494-380739. Posta Natural, tu descanso natural. Rulo, vos sos hotel o apart. Hotel o apart. ¿De qué team sos? Hotel. Eduardo.
No, si entendiera la diferencia entre una cosa y otra, te contesto. No. Aparte, estás solo. Estás apartado. No, claro, tenés un lugar. Ahí aparte. En hotel te hacen la cama, tanto tenés que bajar el desayuno. Yo estoy acostumbrado a hacerme la caja. ¿Qué? ¿Me tengo que hacer el desayuno en la parte? No, tenés que hacer. Bueno, posiblemente te lo lleven. Posiblemente te lo lleven, pero desayunes en tu cabaña. Eso está bien. No, pero te dejan la puerta. No. Yo de hacerme la cama no tengo problema, lo hago habitualmente, así que. Pero no sé. Bajar a la hora. Igual. Yo te digo, hotel o aparte, yo en este momento tengo balcón, ventana, ventana con vista al parque. 11:27, vamos a hacer una pequeña pausa, la segunda y última del día en Siempre Soy, y retornamos al aire. Gracias. Siempre Soy. No tenemos las respuestas. Nos gusta hacer preguntas. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Avellaneda abrió la inscripción a sus jardines municipales. Contamos con 30 maternales y 39 jardines de infantes distribuidos en toda la ciudad y con la mejor infraestructura. Hasta el 10 de noviembre podés realizar el trámite virtual ingresando en www.mda.gov.ar y haciendo clic en Preinscripción Jardines 2026 para completar el formulario. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. El dúo Ambulantes presenta su segundo disco Módico y de calidad, un repertorio de canciones dedicadas a trabajadores y oficios callejeros. Coca-Colero. Jueves 13 de noviembre, 21:30 en Dumont 4040. Entradas en alternativateatral.com. Produce Fiel. Andrea Recupero está en AM530. Con el diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró. Que en el caso previsional te puedo decir, y además no es una afirmación marketinera, ni mucho menos, ni demagógica, sino que está contrastada con la realidad demostrada. A partir de ahora prácticamente en la Argentina no se va a poder jubilar nadie. Hay que ver cómo sigue Fuerza Patria. Yo creo que el peronismo hizo un gran esfuerzo para lograr la unidad, pero no ha logrado la cohesión, que son dos cosas diferentes. Yo creo que ahora hay que ponerse a trabajar en lograr la cohesión, y eso se hace alrededor de un programa. Hay que empezar a debatir un programa. ¿Y la unidad? Y la unidad hay que sostenerla. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Viernes 14 de noviembre a las 18 expone Víctor Pintos. Modera Susana Martins en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre soy. 10ª temporada. Daniel Tonietti y equipo de 10 a 12 en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Me gusta la gente. Recién pasada las 11:30 de la mañana, estamos en AM530, Somos Radio, la radio de las madres, aquí llevando a pulso, siempre es hoy. Y le decía recién, fuera del aire, que sí, tenemos que hablar de algo coyuntural, algo puntual, un estreno de mañana, pero ¿cuántos temas posibles podríamos tocar con Cristina Vanegas, a quien agradecemos su presencia, nos honra con su presencia, pues de verdad, Cristina, yo sé que estas cosas incomodan, pero sos una gigante de la actuación para mí en la Argentina, del teatro en particular, pero de todos los terrenos, además cantante, entonces te lo tengo que decir aunque te resulte incómodo, así que gracias por estar con nosotros, buen día. Gracias. Lo puntual, Cristina, bueno, mañana se estrena en Flow uno de los personajes quizá más... Que yo creo que en Argentina a todo el mundo le resuena el nombre de Gilla de Murano, ¿no? Es como un caso que se convirtió en un clásico de clásicos de la realidad argentina. Y sí, fue la primera asesina serial, ¿no? Así que sí, muy, muy, muy notable su caso, porque además en el contexto en el que sucedió, ¿no? En plena dictadura, en el tema del invertir dinero, de las estafas que hacía a sus más que amigas. Una era una prima, la otra era la cuñada y la otra era su mejor amiga, ¿no? Así que tampoco era tan indiscriminada a quién matar, a quién envenenar, ¿no? Me parece interesante el material, me parece vi solo 2 capítulos de los 5, pero bueno. Vamos a ver cómo quedó. ¿Cómo fue la experiencia para vos? Porque la tele, vos conocés largamente el medio, pero llevas un par de añitos sin laburar en tele, ¿no? Y tiene esas particularidades por ahí para el intérprete. No tengo problemas para trabajar en televisión. Trabajé muchos años y también en unas cuantas mujeres asesinas. Es medio jodido, ¿no? Que hay que hacer una mujer asesina, llamemos a Cristina. Entró Cristina y pidió un té, además. Por las dudas, yo no tomo nada hasta que salgamos. Y bueno, creo que es atractivo, como es atractivo ver la acción de un psicópata, ¿no? De alguien que no puede sentir, que no tiene ninguna conexión con sus sentimientos ni con su emocionalidad, ¿no? Como es el caso de Gilla. A mí me tocó hacer la Gilla ya del geriátrico, la Gilla vieja. O sea que toda la faena de los asesinatos la hizo Julieta Silverberg. Y yo ya estaba en el geriátrico, todas mis escenas eran con Pablo Rago, con quien nunca habíamos trabajado juntos. ¿En serio? No. Hace 1000 años que ambos trabajamos. Él es mucho menor que yo, pero trabaja desde los 4 años, así que, digamos, podríamos haber coincidido alguna vez, pero no. Y nos divertimos mucho. El personaje de él es un periodista que está escribiendo un libro sobre Gilla, y Gilla miente hasta el final. O sea, es un nivel de impunidad... No, o sea, absolutamente psicópata, o sea, no tiene el menor sentimiento, la menor culpa, no existe la culpa. Claro. Es extraordinario, es horrible. Y lo cual es hasta dolorosamente coincidente con algunas cosas que estamos viviendo en la Argentina. Estamos acostumbrados a varios psicópatas alrededor y en el poder.
Sí, es un tiempo de psicópatas en el mundo, ¿no? Porque Trump, sí, claro. ¿qué sería? ¿Qué sería Sí. sin la psicopatía? Sí, a uno lo que le asombra de estos tiempos es la validación de la crueldad, ¿no? Claro. Hasta el Y es que por eso, ¿no? O sea, enorgullecerse. al no poder sentir, al no poder tener una categoría moral, ética, emocional, de compasión, de comunión, de comprensión del dolor del otro, bueno, es impunidad pura. Claro. Está todo bien, claro. Si no siento nada, si no está mal para mí. Disculpame. Sí, no. ¿Qué digo, cuando aparecen, es interesante cuando aparecen este tipo de personajes que llevados al arte, es como que haces un nuevo análisis sobre el fenómeno, más allá de lo que viste en el hecho policial. Sí. Y lo que estás trayendo justamente es eso, de la psicopatía. ¿Y qué sentís, que seguramente habrás estado reflexionando también sobre esto? ¿Qué pasa con el resto, con respecto al psicópata? ¿Qué es lo que te plantea el tema de que te mientan siempre? ¿Lo aceptás? ¿Te modifica? Y hay personas más psicopateables y hay personas menos psicopateables. Sí. Digamos, así como hay sociedades más psicopateables que otras, ¿no? Digamos, yo supongo que depende fundamentalmente de la habilidad, de las estrategias del psicópata, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está muy de moda ahora. Está muy de moda. Se usa ser psicópata. Muy de moda. En la población en general, bueno, el tipo macanea. Psicopateme un poco. La mujer macanea. Hágame creer algo. Hágame creer que el que hace las cosas mal soy yo, no usted. Dios mío. Hay una cosa que uno le llama especialmente la atención, y esto sí lo dijiste vos, sucede en el mundo, lo ves también en Trump y en el gobierno que tenemos, que hay un especial desprecio también por la cultura. Fundamentalmente. No, sí. Como una cosa ya no es porque también hay un regodeo en la ignorancia, ¿no? Y hasta también, una validación de la ignorancia. Y vos estás poniendo el cuerpo mucho, te hemos visto en un montón de marchas por el cine, por el teatro, o sea, hay una comunidad movilizada en Argentina. Por el teatro, por el cine, por los jubilados, por la universidad, por el Garraham, por Palestina. Sí, salgo a la calle. Claro. Pero además no solo salgo a la calle. Cuando termino de actuar, ahora ya terminé de hice 3 obras este año, uh-huh. Diferentes, muy diferentes. Hice Molly Bloom de James Joyce, que acabo de hacer hace una semana en el Argentino de La Plata, y la semana anterior en el Roma de Avellaneda. Estuve haciendo una secuencia de Proyecto Quevedo en Art House, uh-huh. que son poemas satíricos de Quevedo y sonetos de Quevedo sobre una mesa de cristal de 2,40 m, uh-huh. que era de mi madre, y una chelista, y La Bala de Plata, que es una instalación con las cartas de Perón y John William Cook, uh-huh. y somos 2 mujeres, y yo soy Perón. ¡Wow! Y estuvimos haciendo con La Bala de Plata también funciones en bibliotecas populares, en centros culturales, por Avellaneda, por Lanús, por diferentes lugares, también por un par de lugares de la costa, de Mar del Plata, de Villa Gesell, Pinamar, perdón, en una biblioteca popular muy interesante, con una acción muy interesante. Y lo haremos también, lo hicimos un rato y lo volveremos a hacer en el Excéntrico de la 18, que es mi teatro, y que el año que viene cumple 40 años, sí. Y que estamos armando un libro digital sobre la historia del Excéntrico, que es una historia atravesada por todas las historias políticas y económicas de esta amada patria. Así que, bueno, y que hemos hecho algunas cosas interesantes con URE, mucho tiempo, y obras muy poderosas. Es todo un logro. Hablar de 40 años de una sala independiente, con todos los vaivenes que tiene. Pioneros, como modelo de espacio, pioneros en la ciudad de Buenos Aires, que ahora hay salas por todos lados, muchas están cayendo por el problema de los alquileres, por ejemplo,
y por la crisis, obviamente. Pero somos muchos, somos una plaga realmente. Cristina, sí, dale. Te pregunto, hablamos muchas veces en términos políticos e ideológicos el quiebre que hubo generacional, que se constató desde 2023 para acá muy claro entre los más jóvenes y los demás, que por ejemplo en términos electorales adscribieron a Javier Milei y a todo su arco ideológico. ¿En el arte también se ve ese quiebre entre los más grandes y los más jóvenes? Me parece que no tanto. No lo veo así, no sé. Yo lo que hago es, después de la función, hago una arenga. Empiezo a gritar viva el teatro, y la gente grita viva el Garrahan, viva la cultura, viva los jubilados, viva la gente en situación de calle. Cuando fue lo del CONICET en el fondo del mar, que estaba capturada, enamorada de esas 4 generaciones de científicos argentinos en ese barco, diciendo y observando y comentando con esa humildad y humor y el fondo del mar, y en una terminé gritando ¡viva el fondo del mar! Pero sí, nada, en Proyecto Quevedo, bueno, corriendo con la chelista alrededor de la mesa, y la gente grita viva, o sea, no grito yo sola, la gente grita viva, y no me olvido de nadie, bueno, o sea, creo, pero necesito manifestarme, ¿no? Estar no solo en la calle, en las marchas, ¿no? Sino también dentro de los espacios teatrales en los que participo, ¿no? Y yo, una impresión mía que no sé si es correcta, veo, pero me da la sensación de que, porque también viví mucho de esos hechos, en el teatro es como que la gente es más participativa, se engancha más en lo que vos decís, haces una proclama y la gente se expresa, y si la obra tiene un contenido, la gente se expresa a favor de ese contenido. Claro, pero estás haciendo los sonetos de Quevedo. Sí. Claro, y los poemas satíricos, que son bastante guarros y demás, pero bueno, digamos, o Molly Bloom de James Joyce, o lo mismo con Perón y Cook, o sea, no da mucho para, o sea, yo lo hago porque estoy sacada, porque no tengo más remedio que hacerlo. Sí, claro. Te revela la realidad de alguna manera. Pero vos sentís esa reacción del público que por ahí es más intensa en esto, en el teatro, que en otros espacios. No, bueno, en la calle también es muy intensa. ¿Vos lo ves intenso en la calle? Sí, en las marchas, sí. Las consignas, los tambores, los bailes, sí, las pancartas, lo que dicen, lo que se dice, ¿no? A mí me gusta mucho fotografiar. Los carteles, ¿no? Los carteles. Hay una inventiva ahí. Además somos, no lo digo con soberbia, ¿no? Pero los argentinos somos muy graciosos, tenemos mucho sentido del humor, y es un humor muy irónico y muy absurdo y muy atravesado por seguramente por actores, por escritores, por músicos, por toda una cultura del humor, de ese humor ácido que tenemos, ¿no? De ese humor medio melanco también, ¿no? Pero también muy filoso, ¿no? Como dicen los españoles, también muy borde. Muy borde, total. Sí, y además ahí es donde uno también se esperanza, digo, por lo que decía Rulo de lo que sucede en ámbitos teatrales, al mismo tiempo que suceden estos fenómenos que nos duelen, de ponerle resultados electorales que parecen respaldar un proyecto de crueldad y todo eso, al mismo tiempo tenemos la convicción de ser un pueblo con una cultura y con un gusto por la cultura y por una pasión por descubrir y por enterarse, que es de donde uno se agarra un poco, ¿no? Porque si no es resignarse. Además, pensá que Buenos Aires está entre las, no sé, 6 ciudades del mundo con más teatros. Sí. O sea, es muy notable. Y somos muy apreciados, como nuestro cine, como nuestra literatura, como nuestra ciencia. Digamos, hay algo
tenemos muchas cualidades los argentinos, además de buenos futbolistas. Claro. Que no es poca cosa tampoco, ¿no? Claro, Por favor, claro. grande Maradona. No, digo, tenemos una total falta de autoestima también, ¿no? Pasa Hay eso algo- también, ¿no? Sí. Hay algo ahí medio tanguero, medio mal, medio para abajo, ¿no? Hay un tema ahí que tiene que ver, porque por otro lado, un poco lo que sugerías vos, ¿no, Edu? Que está esa sensación de que la gente está apática, no quiere participar, está podrida de todo. Y en realidad por lo menos, te repito, son apreciaciones mías. Yo lo que veo en el arte es donde hoy empieza a notarse que ahí, por ahí está la expresión que en la política formalmente, política, dirigencia política, está faltando. No está encontrando ese enganche justamente con el pueblo, con la gente. Que el arte no lo perdemos, como puedo decir, Cristina, es decir, no solo el del teatro, sino el cine, la música, le agregaría yo, un montón de expresiones donde ahí sí ves el enganche. Sí. Ahí sí ves el enganche y hasta el compromiso. ¿No? Sí, por eso por ahí es tan fuerte el contraste cuando ves que quedamos en minoría, ¿no? Que quedaste... Sí, no tanto, no tanto. No, claro, ¿no? Además cuando vemos marchas multitudinarias que respaldan la educación, ahí digo, por eso decía, donde uno agarra la esperanza. Y bueno, no sé si la esperanza es una buena palabra para estos tiempos. Me parece que hay mucho para pensar, hay mucho para planificar, para coordinar, para organizar, para pensar el futuro, para inventar el futuro. Hay mucho para eso. ¿Representarte parece una buena palabra para describir algo que falta? ¿Cómo? Representar, digamos. No, está en sí, lo pero que representar falta. ya estaría más vinculado con la política, ¿no? Con a quién te representa, a quién votaste, a quién... la representación en términos teatrales es más... es una palabra un poco ya fuera de uso, tal vez, porque es más una presentación, ¿no? Digamos, actuar es un abismo, ¿no? Es un salto mortal. Entonces, pararte arriba de gente que no sabes quiénes son, que están ahí en la oscuridad, acechándote, y capturarlos, y rozarles el alma, y hacerlos reír, o hacerlos llorar, ¿no? Y ofrendarles, y que sea esa noche que es única, porque son ellos, que no son los mismos que vienen mañana, ni los de ayer, y vos tampoco sos tan parecida a veces sí, a veces no, pero estás más arriba, más abajo, más contenta, más triste, más me vino, no me vino, no sé. El azar, digamos, del teatro, de cada vez, de ese puro presente que es el teatro, es extraordinario. Sí. Es extraordinario. Sí. Y bueno, creo que es un baluarte argentino, que hay teatros por todo el país. Fue muy importante la política cultural del Instituto Nacional del Teatro, claro. De crear espacios culturales, teatros y centros culturales en lugares, o sea, yo he ido a lugares, que sé yo, en la provincia de Corrientes, pero no en la ciudad de Corrientes, en el medio de un pueblito que era como mi mano de chiquito, y había un centro cultural con un teatrito, con actividades y con, ¿no? Digo, y los subsidios y las fiestas regionales y las fiestas nacionales y los, ¿no? Como toda una ayuda, que además es un instituto autárquico, que no es con la nuestra, muy federal. Muy interesante, o sea, la ley del teatro fue muy peleada, fue muy buena, muy lograda, y bueno, como todo lo demás, este gobierno también quiere destruir eso, ¿no? Quiere destruir todo, básicamente. No, además que el instituto no solo era no servía
solo, y lamento tener que hablar así, porque sabemos que lo tienen vaciado, que lo tienen paralizado, que han desarticulado todo ese instinto federal que tenía. Y que no se trataba solo del fomento, sino también de la demostración de que, así como hablamos de Buenos Aires, de una ciudad con una intensísima actividad teatral, te asombra lo que decías vos, es algo que se replica en todo el territorio argentino. Encontrás talentos teatrales en todo el territorio. El INT además era poner a la luz todo eso que ya existía previo a un INT. Absolutamente, y ayudarlo y organizarlo. Y después, claro, venía el tema de el construir teatros y construir nuevos espacios. Muy, muy importante. Bueno, como tantas otras leyes que están siendo vulneradas y atacadas, ¿no? Sí, el cine también es otro cine, terreno en el que están. O sea, no se ha producido cine este año, por ejemplo. Bueno, una locura. Sí, además y un ataque muy feroz hacia la cultura. Esto hay que tenerlo claro. No es que nos pongamos paranoicos, digo, es que es que tenemos enemigos, es que no es lo mismo. Sí. A ver, a mí no se trata de ser un paralelismo, una comparación, pues está clarísimo que la última dictadura fue un genocidio y un aparato de terrorismo de Estado, pero conceptualmente lo que se hizo con el Instituto del Cine durante la dictadura es similar a lo que se intentó hoy. El discurso incluso de las películas que no ve nadie o las películas taquilleras del Instituto del Cine durante la dictadura solo impulsaba películas taquilleras con las comillas que eso supone. Claro, sí, como si fuera una cuestión de mercado, digamos, no el séptimo arte. Bueno, para ellos lo es. De hecho, es parte de lo que ellos consideran la batalla cultural. Bueno, claro. No casualmente, eso lo ponen la cultura en un lugar central, tan central que todo el tiempo el presidente y los intelectuales, por decirlo de alguna manera, que lo rodean, hablan de la batalla cultural, ¿no? No sé cómo definir a Laje y toda esa gente que está alrededor, que son como los intelectuales de ellos, pero todo el tiempo hablan de que hay que dar esa batalla, y parte de esa batalla me parece que de alguna manera tiene que ver con vaciar el teatro nacional. Sí, lo que pasa es que del lado de ellos, de la batalla cultural, tienen a muy poca gente. Se los podés contar con los dedos de la mano, de una mano. Por lo menos de lo que nosotros consideramos cultura, quizás ellos no, consideran de la otra gente, cosa. Digamos, equivalente a los espacios que tienen que ver con el cine, la televisión, el teatro, los streamings, o sea, digamos, de ese nivel de circulación. Hay mucha gente mucho más alternativa, hay gente muchísimo más alternativa, etcétera, hay muchas capas, por suerte además, ¿no? Pero, digamos, somos más. Somos a veces nos falta convencernos, ¿no?, de que somos muchos más. Somos muchos más, eso seguro, porque nos han atacado en el lugar en el que hemos sido fuertes y combatientes y hemos sostenido historias, qué sé yo, la historia del teatro independiente, la historia del teatro argentino es muy importante. Entonces, bueno, digo, y hemos resistido no solo a la última dictadura, la más feroz, también otras dictaduras anteriores, y todas las historias que atravesaron la historia del siglo XX y de esta parte del siglo XXI, digamos, ¿no? Hay en el teatro una fogosidad, digamos, una actividad fervorosa y amorosa que sostiene mucho nuestra batalla cultural. Cristina, con tanto texto, con tanto teatro encima, ¿qué textos hoy te mueven y decís, esto me muero de ganas de hacerlo, no lo sentís una repetición de hechos anteriores? ¿Qué cosas como intérprete, como actriz te llenan y te llevan a ese impulso de decir, hago esto, voy para adelante con esto? No, en este momento no tengo ningún texto por delante que desee fervientemente hacer, no. Estoy justamente con 3 trabajos que pienso continuar el año que viene, que además cumple 40 años el excéntrico, con lo cual haremos este libro digital, haremos una gran festichola. Sí, claro. Ya les avisaremos. Por favor. Y no creo que por ahora incorpore un 4º trabajo teatral, porque estos 3 están muy vivos y muy
muy vitales y están muy requeridos, entonces tenemos giras, tenemos posibilidades de hacerlo. Queremos hacer una temporada en el Excéntrico, lógicamente, Claro. para celebrar los 40 años, así que haré ahí un triplete, y varias amigas azoradas por mi edad avanzada y todo lo que hago arriba de esa mesa de cristal en Quevedo y abajo de la mesa y alrededor de la mesa. Hay varias alucinadas, pero bueno, seguiré mientras tenga aliento. Y tengo que decir algo que pienso últimamente, que porque además en esto de Quevedo, como es un trabajo muy físico, y yo empecé a hacer danza cuando tenía 4 años, nunca fui deportista, pero siempre trabajé con técnicas corporales vinculadas con la danza, con el movimiento, con el tai chi, con el qigong, con el kung fu, bueno, etcétera. Y yo digo, pero yo quería ser bailarina. Yo empecé a escribir a los 10 años, yo quería ser poeta, quería escribir, yo no quería ser actriz. ¿Cómo llegué a esto? Solo porque tenía una madre que era pionera de la televisión argentina, claro, y estaba todo el día en Canal 7, y mi papá que era productor y que hacía, o sea, ok, sí, era mi verdadero hogar, ok, pero podía haber hecho otra cosa. Sí, también. y hay mucha gente que como que va para el otro lado, que se opone, o sea, le pero está bien, a los 77 años y medio, como poseo, hacerte estas preguntas, decir, pero ¿y si yo no? ¿Cómo llegué? Quería hacer otra cosa en la vida. Claro. ¿Y la música? ¿Volverá a haber algo de tango ahí? Mirá, recordémosle a la gente que Cristina así. además canta. Canto, sí, grabé 2 discos, tengo mi discografía completa, son 2 discos, el primero con el gran Ubaldo de Lío, que tocó solo casi 50 años con Horacio Salgán, con el Quinteto Real, y el segundo con el gran Edgardo Cardoso, claro, que también hicimos juntos un espectáculo, La Morocha, que era una especie de danza-teatro con tangos y milongas y poemas, desde Bacareza a Perlonger, y lo hicimos como 5 años, en giras y en festivales, pero después trabajé mucho con mamá. También le produje un disco que está también en Spotify, y hacíamos un show que se llamaba Aire Familiar. Hicimos giras, lo hicimos en el Excéntrico mucho tiempo también, y cuando ella se murió no quise cantar más. Y ahora, el otro día que fue el concierto de Liliana Herrero y que yo le ayudé un poco porque soy amiga, y bueno, había cosas que había que estar ahí acompañándola ahí en el Ateneo, y después nos fuimos a emborracharnos un poco como corresponde con 10 compañeros y amigues, y nada, y pintó, bueno, estaba Julieta Lazo, que no para de cantar, Rita Cortés, bueno, Liliana misma, bueno, y bueno, tengo algunos hits que me pidieron uno, que es Fumando Espero, y lo canté. Claro. Y me gustó. Tenía que llegar la circunstancia, ¿no? Por ahí un encuentro así entre amigas. Pero no armaría un show, ni me juntaría con músicos, no haría ni un solo paso en ese sentido en este momento, ni uno. Cristina, bueno, la pueden ver mañana a las 12 del mediodía. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por venir y acompañarnos. Gracias por invitarme. Siempre es un honor venir a esta radio. Muchas gracias. ¿Algo para cerrar? ¿Alguna consigna? Algo para gritarle a nuestra audiencia. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! La pueden ver a partir de mañana en plataforma Flow. Sube esta serie de 5 episodios sobre Gilla de Murano, con Cristina Banega, Julieta Silverberg, Pablo Rago, sobre esta figura muy llamativa de la cultura reciente. Y sigan, sí, el año que viene hay que estar cerca del Excéntrico a la 18, loco, que es un ejemplo de resistencia independiente, de buen teatro, y que va a estar celebrando sus 40 años. Gracias, Cristina, por estar con nosotros.
Señor Rulo de la Torre, muchas gracias. Señor Jorge Duarte, nos reencontramos el día de mañana. En la operación técnica hoy estuvo Gianfranco Maceo, en la producción Lucas Román, en la coordinación Ariel Pinus, en las redes Ailén Pavón, en la producción audiovisual Mora Urzagasti y en el streaming de YouTube Leandro Deza. Mi nombre es Eduardo Fabregat. Esto ha sido Siempre Soy. Nos reencontramos en el día de mañana, jueves. Mañana jueves, ¿no? Sí, no señor. Lo cambiaron eso todavía. Por ahora no. Vamos mañana jueves nos reencontramos. Ustedes quédense allí que ya comienza Felicitas Bonavita en el aire de AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Muchas gracias.